Bueno, bien, vamos a empezar un poco con el tema de hoy, que si bien no entra en el parcial porque nos quedó desfasado por el tema de que lo cambiamos por el parcial de política, está bueno que hay cuestiones que las vayamos viendo ya avanzando con la materia, que ya estamos casi, sí, estamos en más de la mitad. Les pido solamente un favor, me dicen si pueden ver bien ahí, si me oyen bien. Sí, profe, se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, ustedes verán que yo soy como muy reiterativa en algo. Cada tema que empiezo lo vuelvo a situar porque me parece sumamente importante que entendamos cuál es la relación del tema con el comportamiento organizacional, ¿sí? Entonces, creo que cada tema que nosotros vamos viendo, que por lo que ustedes me cuentan, hay un montón de temas bastante reiterativos que ven en otras materias, creo que es importante que podamos ver el tema en sí, qué hace, cómo influye, cómo modifica, cómo puede cambiar lo que es el comportamiento, la conducta humana dentro de lo que son las organizaciones. Hoy vamos a ver un poco de poder, influencia, conflictos y ciertas tácticas, técnicas de trabajo en relación a qué hacemos nosotros en recursos humanos y con humanos cuando pasa algo que necesitemos resolver, ¿sí? Yo creo que el poder tiene una relación con lo que nosotros hemos visto de liderazgo, ¿sí? Pero si ustedes me preguntan, el poder yo lo relaciono también mucho con las características intrínsecas de cada persona. Si bien ahora vamos a desglosar un poco de qué hablamos cuando hablamos de poder, muchas veces el ejercicio del poder, la forma en que se manifiesta el poder, depende de las características de la personalidad, estas cuestiones que nosotros vimos en la unidad 3, ¿sí? Si nos tenemos que remitir a una definición, no quise hacer una historicidad como se planteaba antes de dónde fue el origen del poder. Rápidamente, si tenemos que hacer eso, tenemos que hablar de Max Weber cuando comenzó a hablar de lo que era la sociedad burocrática, pero creo que es importante que nos podamos centrar más que todo en cuestiones que nos puedan llevar a entender el poder en la organización. ¿Qué es el poder? Es la capacidad de poder influir, y ya después vamos a ver poder e influencia, en personas y en acontecimientos, ¿sí? Cómo yo puedo intervenir en personas y acontecimientos. Si nosotros tenemos que desglosar esta definición, podemos ver y podemos hablar acerca de diferentes bases, ¿no? Diferentes bases o diferentes formas de poder entender el poder. Muchas veces podemos ver muchas de ellas en una persona, ¿sí? Por un lado tenemos lo que es el poder personal, poder referente, carismático, la personalidad, que es algo que proviene de cada uno, es una habilidad, ¿sí? Es algo que a mí me permite que las personas consideren que mi opinión o lo que yo hago está bueno, tengan ganas de hacerlo, tengan ganas de seguirme, quieran hacer las actividades que yo propongo, ¿sí? Que está extremadamente relacionado con lo que son las características de la personalidad. En cambio, el poder legítimo está más relacionado con lo que son las posiciones, ¿no? Posiciones me refiero a ubicaciones, me refiero a roles de autoridad, me refiero a lugares en el organigrama, ¿sí? Cuestiones que se delegan por autoridades superiores, ¿sí? ¿Y qué me permite el poder legítimo? Controlar recursos, premiar, castigar. Ustedes verán que cuando yo voy mencionando ciertas características del poder, aparecen cuestiones que nosotros vimos de diferentes escuelas
que nos permiten entender cómo se maneja un poco el comportamiento. Por ejemplo, acá estamos mencionando premiar, castigar, cuestiones como muy relacionadas a lo que hemos visto de la escuela conductista. Poder experto, ¿sí? Autoridad de conocimiento, aprendizaje especializado. El poder surge del conocimiento y la información de una persona sobre una situación compleja. Poder experto, yo doy siempre como el mismo ejemplo relacionado a esto, que creo que muchas veces los títulos o el ostentar ciertos títulos no me dan el poder para ejercer ciertas funciones, ¿sí? Si bien hay una autoridad de conocimiento que me permite a mí poder realizar una actividad, muchas veces eso no está acompañado por características que hagan que ese poder pueda transformarse en un liderazgo, ¿sí? Poder de la premiación, esto es más o menos lo que yo les venía diciendo acerca de ciertas características conductistas, capacidad de controlar, proporcionar elementos, otorgar cuestiones que permitan que la persona sienta que yo estoy trabajando directamente sobre su conducta y sobre favoreciendo su conducta. En cambio, el poder coercitivo es la capacidad de poner límites. Yo creo que los términos que se utilizan acá son como bastante extremos, pero si bien soy una fiel acérrima de poder usar eufemismos, castigo, amenaza, ¿no? Pero vamos a hablarlos como poner ciertos límites para que se puedan realizar cambios disciplinares, ¿no? De una persona sin necesidad de aplicar lo que es la fuerza física. El poder de expertistas como relacionado a lo que hablábamos recién del poder de expertos, ¿sí? Y hace como una cuestión más de lo que venimos hablando porque suma la cuestión de la percepción, no solo de la persona que tiene los títulos, la información, sino que la percepción de que esa persona puede generar una percepción que tiene habilidades valiosas y eso va a generar un tipo de poder, ¿sí? El poder de referencia se relaciona con la influencia que la persona ejerce con los demás, relacionado con sus características personales, muy relacionado con lo que hablamos antes de lo que es el poder personal. Y el poder de la información, yo creo que la mayoría de ustedes sí ha trabajado, ha realizado alguna pasantía, ha pasado por alguna organización, ha podido ver cómo muchas veces aquellas personas que ostentan información, esto puede ser para bien o para mal, pueden controlar o acceder a ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con lo que es el poder de la información. Tal como les decía cuando yo empecé, es importante que nosotros pensemos y qué hacemos con esto o qué influencia tiene o qué relación tiene esto con lo que a nosotros nos interesa, que es el comportamiento organizacional. Y acá vamos a hacer una diferencia para tratar de poder entender un poco la conducta de las personas, ¿sí? Poder, decíamos que es la capacidad de una persona, un grupo para influir, controlar, dirigir acciones, comportamientos. Pero vamos a ver un poco a qué nos referimos cuando nos referimos a influencia, ¿no? Que si nosotros tenemos que pensar a la influencia, lo vamos a ver como un brazo, estoy pensando en un ejemplo, es decir, como si fuese un brazo ejecutor de lo que es el poder, y está más relacionada a lo que yo les vengo diciendo, que es las características de la personalidad. Cómo la capacidad de una persona puede afectar creencias, actitudes, opiniones, comportamientos de otro, sin necesidad de que esa persona tenga alguna autoridad formal. No sé si alguien me levantó la mano porque no estoy viendo. Si alguien quiere hablar, no sé qué fue eso. Bueno, ¿sigo?
o si alguien escribió en el chat Sí, y demás. disculpe, yo le pregunté, era si había tomado asistencia. Yo hoy Sí. voy a basarme en las entradas del Meet, digamos. Ah, bueno. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Bien, estamos diferenciando eso. Fíjense que la influencia va más allá de los roles o las posiciones que a mí me permiten ejercer poder. Estamos hablando de características de personalidad que me permitan a mí ir modificando comportamientos en otras personas. Y ese ir modificando comportamientos en otras personas es lo que a mí me va a permitir hacer que las personas actúen, decidan o hagan cuestiones que a mí me sean relevantes. ¿Sí? ¿Cuáles son las bases, no? Si tenemos que ver las bases, los orígenes, esto que venimos mencionando, en relación al poder, hablamos de poderes legítimos relacionados a la autoridad, a la posición, ¿no? Y poderes ilegítimos más, como esto que venimos hablando el último, como si fuese la base del poder coercitivo, relacionados a la coerción, a la manipulación. En cambio, la influencia está sumamente relacionado y va de la mano con lo que son las cuestiones inter e intrapersonales, ¿sí? Porque estamos hablando de todas cuestiones que se realizan entre vínculos, que se realizan entre las personas o hacia las personas, como los queramos llamar. Persuasión, confianza, credibilidad, experticia, amistad, es decir, cómo yo puedo ejercer impacto sobre los demás. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del poder? ¿Sí? Cuando hablamos de poder, hablamos generalmente de una relación asimétrica, de una persona que se encuentra como en un nivel distinto y que ese nivel distinto hace que yo pueda influir en sus comportamientos. En cambio, cuando hablamos de influencia, hablamos de algo más sutil y que puede ser bidireccional, ¿sí? Entonces, esa persona que busca ejercer una influencia no quiere decir que esté en una posición menor, sino que puede estar en cualquier otra posición, pero tiene ciertas características personales que permiten que las otras personas lo sigan o le hagan caso. ¿Y qué es lo que busca la influencia? Generar adhesión, aceptación, que puedan seguir ciertos comportamientos cuando no hay ninguna autoridad formal detrás de eso. Que en cambio el poder es, tenemos que hacer lo que hay que hacer porque la persona me lo está indicando y esa persona me puede dar o puede ejercer una consecuencia si yo no hago, ¿por qué? Porque me encuentro en una relación asimétrica. Yo pienso que cuando yo estoy hablando, a la mayoría de ustedes se les deben venir situaciones relacionadas a su trabajo. Bien, fuentes indicadores del poder organizacional. El control de un recurso. ¿Quién controla el recurso en una organización? ¿Durante cuánto tiempo se ha ejercido ese control? ¿Qué se espera? Recién hablábamos, poder de expertise, ¿quién posee esa información que da poder? ¿Sí? ¿Quién domina el conocimiento? ¿Sí? ¿Quién tiene las cuestiones, las bases legales que permiten que se puedan realizar determinadas tareas? ¿Cuál es la persona que detenta? ¿Cuál es la persona que ejecuta esas cuestiones en la organización? ¿Sí? Y si nos tenemos que hablar de grupos dentro de una empresa, dentro de una organización que pueden tener influencia, que esto, como les dije antes, la influencia, el poder se da en una relación asimétrica. Cuando hablamos de influencia, estamos hablando de relaciones que no necesariamente son asimétricas, sino que estamos hablando de cuestiones que se pueden dar de manera direccionales. Y podemos diferenciar 5 grupos. Altos directivos, ¿no? En donde ahí tenemos como más jerarquías, podemos hablar de las personas que se encuentran en otro rango, como los operarios, podemos hablar de los administrativos, ¿sí? Podemos hablar de analistas, ¿sí?
Y otra diferenciación que hace este autor es sumarle lo que él denomina lo que es el personal de asistencia o agentes externos que proporcionan ayuda a lo que es el resto de la organización. ¿Sí? Que vieron que nosotros ayer vimos diagnósticos. Nosotros ayer estuvimos viendo un poco de qué hacer cuando tenemos que hacer un diagnóstico organizacional, que vimos las variables y demás. Ahora lo que vamos a mencionar es si nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de un conflicto de poder. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que determinar? ¿No? ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que ir tomando nota? Términos, temas, causas de lo que puede llegar a pasar dentro de lo que es un conflicto de poder. ¿Cuáles son las dimensiones de ese conflicto? ¿Sí? ¿Cuáles son los actores que intervienen en ese conflicto de poder? Se da todo con relaciones asimétricas. Hay cuestiones relacionadas a la influencia y las relaciones que se dan en ese conflicto no son solo cuestiones jerárquicas, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes del poder? Lo que describimos anteriormente. ¿Cuáles son, por qué? ¿Cuál es el conflicto relacionado, no sé, a un poder de información, a un poder de manejar una máquina, a un poder de un conocimiento? Y les digo que he escuchado casos que hasta los conflictos de poder están relacionados hasta las sillas o hasta a los artefactos de la oficina. Artefactos, me refiero a sillones o cuestiones más ergonómicas, pero eso también he conocido que ha sido una fuente que detenta conflictos relacionados al poder de quién puede tener un determinado mobiliario y quién no. Profe, Sí, vos sabés que cuando usted va hablando, es como que está hablando de mi trabajo, digamos. con Porque- esto último con todo. Sí, sí, con esto último. Por ejemplo, las sillas para los gerentes y los jefes son distintas a la de los analistas. Igual Sí, que el espacio físico también. y Tienen sus eso, oficinas cerradas, sí. perdón, y eso provoca conflicto, lo plantean. Y a veces sí lo tiran como en forma de chiste, pero sí. También pasó ahora que ingresó un jefe nuevo y le sacaron el lugar a uno y tiene que ir a la sala de reuniones. Y yo digo, eso de moving, de la que vimos ayer. Me está jodiendo, directamente dijeron, no, no esta es más tu oficina, porque, o sea, Tal la cual. persona que ingresó tiene como un rango más alto, es de la Sí. misma. Sí, tiene un rango más alto y bueno, provisoriamente hasta que lleguen los nuevos mobiliarios, digamos, tiene que ir a la sala de reunión y si está ocupada, bueno, en la cocina. Así. No, así, literal, en la cocina. Sí, 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 sí. Obviamente que se reenojaron, en realidad son dos, se reenojaron porque le sacaron el lugar. eh, pero Bueno, bueno, sí, un es un ejemplo, tema así. un ejemplo clarito de poder, relaciones asimétricas, Sí, tal temas, cual. dimensiones, y ahí lo que nos queda pendiente, digamos, en tu caso y en esto que estamos planteando es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de resolución posibles? Porque Sí, resulta hasta violento esto que me decís, bueno, a la sí, sala de reunión y si no, anda a la cocina. sí, sí. O sea, para ahí como uno lo toma con gracia, pero la realidad es que estos señores como que, ¿Y obviamente, no estaban de acuerdo. qué posición tienen? ¿Son analistas, esta gente que fueron desplazadas Sí, o son qué? analistas. No, por eso te digo, esto de los mobiliarios es como un tema muy común del poder, las oficinas Sí, y demás. Es un tema como en todos lados, decir, bueno, nada, he tenido conocimiento, no como consultora, sino porque tengo amigos que laburan ahí en el grupo Despegar, es, nada, sí, tenés una sala común y el que llega ocupa un lugar y el que si no, bueno, nada, arreglate o vas a la cocina o qué, pero no hay más computadoras, no hay más nada, esto se parece como si fuese una estampida de gente sí, tratando de querer ubicarse. sí, la verdad que no, no está bueno. No, para nada. Eh,
En esto que estamos hablando de la influencia y los poderes, ¿sí? Una de las líneas que atraviesa mucho lo que es la organización es también lo que es el poder político dentro de las organizaciones. Yo ampliaría el concepto no solo de poder político, de poder social, del poder que me da la relación con los otros, ¿no? Tal vez en eso yo discutiría un poco ahí lo que dice el autor, porque estas tácticas que yo, como les voy a mencionar, la mayoría está relacionada al intercambio con otros, ¿no? Entonces creo que si lo tenemos que ver, lo podemos relacionar más con una cuestión del poder social y del poder relacionarme y del poder grupal, no solo del poder político, ¿no? Intercambio social, alianzas, identificación con las autoridades, hacer favores a otros. Gente, este punto, hacer favores a otro, es una de las cuestiones más difíciles de lo que es el comportamiento organizacional, en el sentido de que es súper complicado establecer un límite entre la empatía de cuando tengo que ayudar a alguien y de cuando ya me toman para que haga todo porque saben que digo que sí. Bueno, ese es un tema también sumamente consultado acerca de cómo se trabaja. Control de información, servicio selectivo, esto hago, esto no. ¿Qué símbolos me dan estatus? ¿Qué símbolos me dan poder? ¿Cuáles son las jugadas? Con jugadas me refiero a acciones que me permitan detentar ese poder. ¿Qué redes armo? ¿Y qué poses? Me refiero a qué muestro yo en relación a eso. ¿Qué muestro? ¿Cómo me muestro? Porque creo que si yo les hago una consulta rápidamente a los que están trabajando en este momento en relación al cómo me muestro, creo que la mayoría de ustedes me va a decir que si bien no es que hacen un personaje dentro de su trabajo, muestran el 10% a lo mejor de lo que son ustedes en su vida. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con poses. Bien, en esto que estamos desandando acerca de las conductas del poder, de la influencia, lo que está muy relacionado es lo que es la política organizacional. Y la política organizacional, ¿qué es lo que nos permite o a dónde nos lleva a aumentar o proteger la influencia y el interés de una persona? ¿Sí? Esta destreza política, de la cual yo carezco absolutamente, tiene 4 características que está muy relacionada al poder, ¿sí? Que es ser socialmente astuto, percibir, entender lo que ocurre, cuáles son las interacciones sociales. Presten atención cómo todo lo que nosotros hablamos son conductas. Tener influencia interpersonal, adaptar las conductas, ¿sí? Para tener mayor eficacia con las respuestas deseadas, conductismo, ¿sí? Crear redes, desarrollar contactos para obtener aliados, seguidores me refiero no de las redes, ¿no? Sino relacionado a lo laboral. Y expresar sinceridad, es decir, mostrar intenciones relacionadas a la honestidad y ser lo más auténtico que se pueda para generar confianza sin que esa confianza haga que, por más que sea una táctica de política, haga que estemos a lo que es el borde del burnout. Recién mencionamos niveles de conflictos relacionados al poder, ¿sí? Pero, ¿de qué hablamos cuando cuando hablamos o cuando mencionamos lo que es el conflicto, ¿no? Conflicto dentro de las organizaciones. ¡Puf! Podemos hablar de un montón de cosas. Podemos hablar de conflictos explícitos, de conflictos implícitos, de cosas que se dicen, de las que no se dicen y de los malestares que nos quedan por estas cuestiones teóricas que venimos repasando. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de conflicto? De un proceso interpersonal que surge de un desacuerdo de las cuestiones que se plantean, ¿sí? Cuando hablamos de niveles,
de conflictos, estamos hablando de un conflicto intrapersonal, por ejemplo. Intrapersonal, ¿de qué está relacionado? Es más una cuestión de lo que yo quiero o de lo que está dentro de mí, ¿sí? No sé, por decirles a qué me refiero con un nivel de conflicto intrapersonal, cuando me piden que haga algo y eso está lejos de mis valores, lejos de lo que yo quiero hacer, y me surge ahí un conflicto de decir, esto excede mis competencias y excede mis capacidades y a lo mejor excede hasta la forma en que yo hago las cosas, ¿sí? Interpersonal es cuando las personas necesitan proteger su imagen y su autoestima de un daño externo. Cuando hay como una amenaza del autoconcepto, ¿sí? Es como que hay, se puede provocar un desequilibrio y ahí podemos, si una persona daña o habla mal de otra, podemos provocar lo que es un desequilibrio y se empiezan a deteriorar las relaciones en lo que es el trabajo. Intergrupal es cuando hay conflictos entre los grupos, se buscan afectar al otro, ganar poder, mejorar imagen, puntos de vista distintos, ¿sí? Recursos como estos que hablábamos antes, limitados, y hace que se provoquen o se den ciertas cuestiones a un grupo y a otro no, que se favorezcan a cierta cantidad de personas y a otros no, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del conflicto? Y yo cuando digo ventajas y desventajas del conflicto, miro, soy una fiel seguidora de los Simpsons y siempre me acuerdo de la palabra opportun crisis. Es decir, que muchas veces el conflicto nos puede dar una oportunidad de poder solucionar algo, ¿sí? Como por ejemplo esto, de decir, una persona se siente estimulada a buscar mejores enfoques, mejores resultados, salen a la luz, esto permite que salgan otras competencias que la persona no tenía, plantear una situación permite que se mejore una situación con un líder, que se mejore una situación con un grupo, no sé. Son cosas que se me van ocurriendo. Pero, ¿qué pasa si ese conflicto dura mucho? ¿Qué pasa si las relaciones se deterioran? ¿Qué pasa si decae la confianza? ¿Qué pasa si baja la motivación? ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que estuvimos viendo en lo que es problemas de salud mental en las organizaciones. ¿Cuáles son las fuentes de conflicto? El cambio organizacional, grupos, como hablamos antes, diferentes grupos de valores que me puede provocar a mí lo que es un conflicto intrapersonal, amenazas el estatus de algún cambio, percepciones contrastantes, esto que vos pensás no es lo mismo que yo pienso, no lo quiero hacer, falta de confianza, descortesía, ay, qué difícil, cuando hay un clima totalmente descortés dentro del trabajo, tareas difíciles, choques en las características de la personalidad, eso vimos un poco en lo que son las diferencias individuales. Bueno, ¿qué podemos hacer cuando tenemos estos problemas? ¿Cuáles son las mínimas estrategias? Que esto a lo mejor estaría bueno que hubiésemos hecho, si nos tocaba de manera presencial, algún acting out relacionado a estas estrategias para que ustedes mismos las puedan implementar, ¿sí? Estrategias de solución, un grupo de herramientas que nos permitan ver en una situación qué es lo que podemos hacer. Elusión, retirarse física o mentalmente del conflicto. Retirarse físicamente es sencillo. Listo, yo me voy, pero retirarse mentalmente es más sencillo. Perdón, es menos sencillo. Esto del famoso no me quedo pegado con lo que pasó, bueno, eso ya requiere como otro tipo de análisis personal, ¿sí?
¿Cuáles son otras estrategias? Suavización, de decir, bueno, nada, qué sé yo, intento adaptarme a lo que me están planteando y demás. ¿Qué pasa cuando a lo mejor una persona que tiene más conflictos, que tiene conflictos y tiene poder, quiere solucionar lo que está realizando y plantea como medidas más severas y usa tácticas de poder para obtener una victoria? Y bueno, se hace esto o se hace esto y si no, ya sabe dónde tener la puerta, para decirlo de alguna manera. Concesión, nada, decir, intento sentarme, hablo, veo cuáles son las cosas que están sucediendo y veo cómo se pueden solucionar con el tema de un término medio. Confrontación, enfrento el conflicto, trabajo en él para lograr una solución mutuamente satisfactoria. Si ustedes me preguntan a mí, tanto como psicóloga y como consultora, creo que las estrategias para trabajar el conflicto tienen que estar entre lo que es la concesión y la confrontación. Pero confrontación no en el sentido estricto de cómo entendemos la palabra, sino en hablemos de lo que está pasando, no dejemos pasar, no busquemos medidas extremas, no busquemos soluciones impulsivas, sino que veamos, hablemos con todas las partes y si alguno tiene algún ejemplo de algo que le ha sucedido, después lo escucho, y intentemos coordinar y o negociar acerca de lo que está pasando, ¿sí? ¿Cómo implementar esta estrategia que les estoy mencionando? Acordan una meta común, la flexibilidad. Yo creo que hoy uno de los grandes problemas, no solo laborales, sino en general, es posturas dinámicas, no ser tan fijo, no ser tan rígido en cuanto a ciertas dinámicas que se proponen. Aclarar cuáles son las fortalezas y debilidades de los puntos en el conflicto, ¿sí? Reconocer la necesidad de la otra persona y de cada uno, no solo de salvar la imagen, sino de la voz, que cada persona sea escuchada, ¿sí? Ser honestos, abiertos, no retener información, evitar argumentar con respuestas sí, pero hay una cosa que me ha pasado que es muy común, que vos cuando vas a hacer preguntas relacionadas en una consultoría o demás, bueno, contame, ¿cómo te sentís con tu puesto? ¿Cómo van las cosas de la organización? Bien, todo bien. Y ahí digo yo, bueno, pero nada, contame un poco más. El bien no me dice mucho. El bien es como algo puntual y no te da como mucha información acerca de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, es decir, intento buscar cosas que me permiten argumentar, no, bueno, sí, bien, mal, no. Intento tratar de expresar. Esforzarse por entender el punto de vista, las necesidades, las razones de la otra persona, ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Hacer preguntas, investigar, buscar puntos de apoyo, tratar de asegurarnos de que ambas partes puedan tener un interés en lograr un resultado fructífero, ¿sí? Y vuelve el conductismo, ver o hacer ver a las dos partes de que hay un crédito considerable que se termine el conflicto. ¿Y a qué me refiero con crédito? A un beneficio, a una cuestión de un bienestar, que es una situación que no les está haciendo bien a nadie en ese momento. Entonces, mostrar que si esa situación que puede venir, como estamos viendo, de algún problema relacionado al poder o a la influencia, y desencadenan un conflicto, está causando un malestar. Y que si logramos que ese malestar se pueda solucionar, va a ser un crédito para todos, va a ser algo favorable para todos. Dentro de esta solución de conflictos, ¿a qué denominamos tácticas de negociación? A ciertas herramientas, ¿no?, que
nos permitan esto, establecer estrategias. ¿De qué manera lo hacemos? Yo ayer, por ejemplo, les preguntaba si ustedes tienen que buscar una persona para hacer una investigación, buscan una adentro, buscan una afuera. Bueno, acá dentro del conflicto es similar. Es decir, ¿qué hacemos? Buscamos un sitio neutral, permitimos o no permitimos que haya otra gente, no permitimos observadores, ponemos como ciertos límites, es decir, bueno, intentemos solucionar esto antes de una determinada fecha para que esto no sea para largo y esto nos dañe a todos. Escuchar con cuidado lo que dice la otra persona. Sobre todo esto, centrarse en los problemas y no en las personalidades, porque las personalidades son todas distintas, ¿sí? Y separar los hechos de los sentimientos. Muchas veces cuando nos sucede algo, y esto se los dejo como si fuese un tip, es en el momento que nosotros estamos en ese conflicto, no lo podemos ver objetivamente, porque en ese momento estamos, o sea, furiosos, enojados, sea por lo que sea porque me sacaron la silla, porque le dieron la silla al otro, por un caso de moving, por una tarea que no sé hacer. Entonces, ahí el hecho puntual, los sentimientos y las emociones hacen que todo sea una maraña que yo no pueda ni sepa cómo reaccionar. Entonces, ¿cuál es mi consejo en esos casos? Tomarme un tiempo de time out. Un tiempo, me refiero a 10, 15 minutos de ver que me baje la espuma y luego seguir e intentar negociar. Y para ir finalizando, ¿cuál es la característica o qué es lo que a nosotros nos permite solucionar un conflicto? No solo solucionar un conflicto, sino esto que voy a mencionar ahora es una variable que juega mucho en lo que es el poder y la influencia, porque una persona asertiva es una persona que va a lograr que la otra persona la siga, que va a lograr que la otra persona la escuche y que la otra persona quiera hacer lo que esta persona está haciendo. ¿Por qué? Porque una persona asertiva puede expresarse, puede ser clara en lo que dice, en lo que siente y permite una retroalimentación de lo que se está trabajando. Y la asertividad en las estrategias de confrontación tiene que ser el eje transversal que nos permita a nosotros poder expresarnos sin necesidad de que el otro sienta que lo que está diciendo a mí no me importa o que lo que está diciendo no tiene ningún tipo de significado para mí, sino que tenemos que tratar de poder ponernos en el lugar del otro, permitir que se exprese, escuchar y luego dar nuestro punto de vista y en base a dar nuestro punto de vista, después de ahí poder establecer un punto en común y poder llegar a una solución que nos permita solucionar lo que es este conflicto. Ay, qué rápida que estoy. Ay, qué he hablado. ¿Se entendió? Me parece un tema sumamente interesante y sumamente claro en lo que es comportamiento humano. ¿Fui muy rápido? Sí, seguramente, pero digo, ¿me han entendido? Sí, profe, es entendible. Bien. El Sí, segundo parcial iría a partir de este tema, digamos. así es. Ya te doy la palabra, Rocío. Y el segundo parcial va a ser más aplicable, digamos. Va a ser más aplicable. Va a ser algo que van a tener que diseñar ustedes. Y los textos y los temas, si bien yo los voy a orientar en cuanto a la temática, hay cuestiones que van a tener mayor cantidad de libre de elección. Rocío, mientras tomo un poquito de agua. No, pues me tocó sin querer, quise poner una manito de que estaba ok, que había entendido. Bueno,
todos ya están estudiando, me imagino. Sí, profe. Bueno, Hoy. hoy empezaron, me van a hacer sentir menos que políticas. No, pero igual, como hemos ido haciendo los trabajos durante cada clase del práctico, es como que ya lo tenemos leído, entonces no Muy, es tanto. muy bien, me gusta esa visión positiva, Jimena. Yo igualmente ahora todo esto está grabando, ya lo voy a poner, lo voy a parar y luego se los voy a subir para los que no estuvieron. Obviamente